Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. El tema de la conferencia de hoy es el amor verdadero como base para el desarrollo de nuestro yo espiritual o de nuestra parte interior. Entonces, no voy a dar una conferencia como esotérico o algo complicado, simplemente voy a explicar unas pequeñas como ideas o conceptos que tenemos en nuestro movimiento, la Federación de Familias para la Paz y la Unificación. Entonces son mensajes sencillos y claros, pero bueno, creo que lo difícil no es el mensaje decirlo, sino luego el poderlo practicar, ¿no? Entonces poderlo vivir. Entonces, bueno, si vemos hoy el mundo, hay muchos puntos de vista, pero yo dividiría hay como dos grandes visiones, ¿no? Hay una visión más materialista de la vida y una visión más idealista o espiritual. Entonces, en el lado, por decir, materialista, pues las ideas o sentimientos tienen un origen como más físico, ¿no? Es decir, la idea del marxismo tradicional, por ejemplo, es que cuando el cuerpo físico... Ellos reconocen que hay una parte interior, pero la crea el propio cuerpo cuando nacemos. Pero cuando muere el cuerpo físico, todo desaparece, no hay nada más. También en el lado materialista piensan que no hay creador, hay una evolución de una forma, no explican exactamente cómo, pero no hay un creador. Luego no hay mundo espiritual ni vida después de la muerte. Entonces, la humanidad tiene conflictos, pero en el lado materialista lo enfocan todo por motivos de causas económicas, en las relaciones de producción. Entonces, cuando hablan también la medicina, pues el tratamiento de las enfermedades le dan, pues bueno, tiene que ser algo solo científico, según ellos. Hay unos fármacos muy interesantes, unos multinacionales farmacéuticas, es decir, no puedes salirte un poco del sistema, porque es así como está, ¿no? Entonces, intentan curar solo como algo externo. Uno tiene un dolor o algo, una situación, y entonces pues solo ven una causa externa, no interior. Entonces, para arreglar los conflictos, pues también, según el marxismo, pues habla pues de la lucha de clases o el conflicto. Para arreglar algo hay que luchar, hay que decir. Entonces, a través del conflicto pues aparece algo nuevo. Entonces, mientras que en el lado más idealista o espiritual, pues normalmente se cree en la existencia de Dios, aunque cada uno pueda tener, pues seguir a Buda, Confucio, o el hinduismo, otras corrientes espirituales o de meditación. Entonces, los conflictos en el lado del idealismo no están motivados solo por los motivos económicos, sino llamemos el conflicto entre el bien y el mal, o para decirlo más prácticamente entre la generosidad y el egoísmo. Hay gente generosa pues que multiplica el bien o compartir las cosas. Hay otro planteamiento de la vida más de yo, ¿no? Mi yo muy grande, el egoísmo. Entonces pues ahí viene un conflicto y de alguna forma pues ese conflicto entre el hacer las cosas por los demás o por uno mismo, pues es donde vienen las situaciones difíciles. Entonces, por ejemplo, si hay conflictos dentro de la pareja, no podemos decir que son por causas económicas o por un conflicto histórico. Es pues un problema entre la relación de las dos personas. Entonces, las dificultades no se resuelven por un conflicto, sino pues con diálogo y paciencia, pues es como podemos resolver los problemas. Las personas pues que practican la meditación, la educación, es decir, a través de ser educados, pues si uno es alcohólico, pues a través de una cierta educación pues puede corregir sus hábitos, a través de la meditación. Entonces, claro, luego los problemas físicos o de enfermedades, en el lado espiritual pues intentamos resolverlos no tanto con medicamentos o que también si hace falta pues hay que ir al hospital, pero también las formas de curar a veces son más interiores, pues con la meditación o distintas terapias no tan intrusivas, la propia energía espiritual que cada uno tenemos, y si estuviéramos mejor espiritualmente nos podríamos autocurar. La energía eléctrica, imanes o otras terapias con plantas medicinales, etcétera, también pues
las terapias naturales dejan un espacio más a la sugestión, ¿no? O al trabajo psicológico, ¿no? Es decir, no todos los problemas se solucionan con unas pastillas, ¿no? Es decir, si viéramos la cantidad de pastillas por la depresión o por otras enfermedades que a veces son interiores, de falta de amor en el fondo, que se toman en la sociedad, incluso en Estados Unidos, una vez vi unos datos, me asusté, 4 o 5 millones de personas tomaban antidepresivos. Entonces, claro, dices, bueno, a lo mejor ahora es más, el dato era un poco antiguo. Quiero decir que, bueno, que hay muchas cosas que la gente se medica, al final casi están dopados, ¿no? Es decir, pero todo esto, yo creo que hay formas mucho más naturales de poder solucionar. Entonces, bueno, introduciendo este primer tema de que hay una visión más materialista con todos los matices. Nosotros, cada uno, en algunas cosas podemos tener esa visión más materialista y en otras más espiritual, pero al final es verdad que hay como caminos distintos de resolver las cosas. Entonces, en nuestras ideas o planteamientos, pensamos que existe un mundo físico donde vivimos, pero luego también un mundo espiritual, donde van los seres espirituales, nuestra parte espiritual después de la muerte. Entonces tenemos un cuerpo físico, el que vemos de cada uno, y luego un cuerpo espiritual. Obviamente el cuerpo físico se deteriora. Pues cada año nos vamos haciendo mayores y llega un momento en que nuestro cuerpo desaparece, pero nuestro cuerpo espiritual, pues pensamos que es eterno, ¿no? Es decir, está formado como de otro tipo de energía o naturaleza, y el cuerpo espiritual pues se va formando pues a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, si pensamos que después de esta vida hay otra, pues lo que nos gustaría sería cómo poder aprovechar esta vida para luego también, pues bueno, poder seguir viviendo la próxima vida con una cierta paz o armonía o por lo menos vivirla, ¿no? Es decir, entonces llegamos al punto, si reconocemos que tenemos un cuerpo espiritual, pues cómo crece nuestro yo espiritual y qué relación tiene el amor verdadero, el verdadero amor en esta relación, ¿no? Entonces, en la relación entre nuestra parte física y nuestra parte espiritual, hay un principio que es importante tener en cuenta, es que tiene que ser beneficioso para ambos, que no se puede ir a un extremo, por ejemplo, que uno diga, no, lo importante es lo espiritual, entonces comes poco, empiezas a ayunar, empiezas a hacer condiciones muy fuertes interiores, pero luego te olvidas de tu cuerpo físico. Eso también genera un desequilibrio y al final uno pierde el control de su propio espíritu. Por eso todos los excesos son malos. Hay que vivir en el mundo físico, pues que tener relación con los demás y vivir en armonía y adaptarse un poco a donde uno está, pero también no podemos olvidarnos que no todo es pues, el bar, la cervecita o la televisión basura, sino pues bueno, que hay una serie de cosas que tenemos también que educar y cuidar nuestro espíritu. Entonces, un principio que también pensamos es que nuestra parte espiritual necesita nuestro yo físico para poder crecer y llegar a la madurez. Sin el yo físico es difícil cambiar. Aunque luego haya otra vida, pero más fácil es cambiar mientras tenemos el yo físico y podemos hacer acciones con nuestra parte física. Cuando uno ya está desencarnado, o como se llama, es decir, ya no estás dentro del cuerpo físico, pues luego pues eres como eres y ya es difícil poder cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, podemos definir también que las acciones que contribuyen a ayudar a los demás o vivir por un propósito público, pues dan buenos elementos a nuestra parte espiritual y nuestro cuerpo espiritual llega a ser mejor. Entonces, cuando vemos la vida de personas que aman o viven por los demás, pues vemos que también espiritualmente están bien. Cuando somos más del tipo de odiar o luchar o quejarnos y hacer mucho conflicto, pues también
espiritualmente nos nota. Es decir, si nos ve alguien que nos quiere o que nos conoce, uy, este últimamente ha pasado una buena racha o mala, depende de cómo estamos, ¿no? Si, quiero decir, las acciones o los pensamientos, cómo nos comportamos con nuestros amigos, si uno tiene familia, con los hijos, con las relaciones en el trabajo, pues dan o no una cierta energía a nuestra parte espiritual. Entonces, al final, la suma de todas estas acciones es lo que da el valor o no a nuestro cuerpo espiritual. Yo creo que todo lo que hace el ser humano influye en su parte espiritual. Pero yo antes, por ejemplo, de encontrar de entender un poco cómo funciona la informática, no tenía tan claro este tema. Es decir, porque decía, bueno, pero como la mente, pero ahora, claro, ves que hay discos duros a nivel informático que son muy pequeñitos y tienen un montón de datos, de información, entonces, claro, dices, bueno, si el ser humano, que no es tampoco tan espabilado, ha podido crear esta tecnología, seguro que en el cerebro hay un sitio donde se almacena todo y cada vez todo el almacenamiento ocupa muy poco espacio. Entonces, pues de alguna forma, todo lo que vamos haciendo se va guardando dentro de nuestra mente y eso pues genera pues nuestra parte interior, ¿no? Entonces, las acciones a lo largo de nuestra vida pues determinan nuestro desarrollo. Por ejemplo, un ejemplo es los 9 meses que estamos dentro del bebé, cuando somos bebés dentro de nuestra madre. Si en ese tiempo uno pues está bien, pues el niño más o menos van saliendo bien. Si la madre pues en ese tiempo tiene un golpe, un accidente de coche, o toma heroína o cocaína, o es una persona o se emborracha cada tarde, pues a lo mejor el niño no nace tan bien. Entonces, si naces mal, luego en el mundo físico tienes muchas dificultades. Si un niño es ciego o es sordo o le falta una pierna o le pasa algo cuando nace, pues claro, el mundo físico es igual para todos, pero si tú has nacido con problemas, pues luego no lo puedes saborear igual. Entonces, espiritualmente pensamos que es igual. Nuestra vida va desarrollando nuestra parte espiritual. Si nos deformamos, pues por hábitos, por tratar mal a la gente, por ofender a los demás o cometer violaciones o robo, es decir, hacemos mucho daño a otra gente, nuestro yo espiritual llega a ser cada vez peor. Entonces, la otra vida es igual para todos, es decir, en el sentido, desde el mundo espiritual no hay diferencias entre un sitio y otro, en un sentido. La diferencia la traemos nosotros de fábrica, es decir, si uno ha vivido una buena vida, pues su yo espiritual es mejor y se puede mover. Es decir, en Barcelona o en otras ciudades hay sitios muy bonitos, la montaña, el campo. Si tú estás bien, pues puedes ir y puedes ver las cosas. Pero si estás mal o eres ciego, te contarán que el mundo espiritual es muy bonito. Pero si aquí no has visto más allá de ti mismo y te has hecho ciego espiritualmente, pues no lo podrás saborear, ¿no? Entonces, claro, al final yo pienso que no hay juicio al morir, simplemente cada uno con nuestra vida determinamos el estado de nuestro yo espiritual. Entonces, si estás deteriorado porque has vivido una vida mala, no mala por una religión que te diga lo que es bien o mal, no, sino mala porque has ofendido a mucha gente, has usado mal el dinero público, has realmente deteriorado el corazón de la gente, o has ofendido a los demás, has jugado con el amor de la gente, o has engañado a gente inocente. Entonces, todo eso te ha deteriorado tu espíritu. Ya no hablo de matar o de otras cosas más violentas, ¿no? Entonces, si estás deteriorado espiritualmente, en el mundo espiritual no puedes apreciar las cosas. Entonces, ¿eso quiere decir que uno malo no tiene esperanza? No, Dios es un padre y una madre, pensamos, y al final todo el mundo somos sus hijos e hijas, blancos, negros, buenos y malos. Entonces, al final todo el mundo tiene un camino, pero obviamente si uno va muy mal, pues es como necesita pues, un cierto tiempo de mejora, ¿no? Es decir, cambiar en la tierra es más fácil.
Uno puede ser un golfo, una persona realmente un indio, pero luego en poco tiempo puede ponerse al día. Es decir, si 2 o 3 años de hacer buenas acciones puedes cambiar. Espiritualmente es más lento, ¿sí? Porque al no tener cuerpo físico esta relación no funciona tan bien, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil entender esto, ¿no? De tener el valor de la parte interior o entenderlo? Por un lado, en las religiones, también el cristianismo, explica el tema de la caída del hombre. Entonces, debido a la caída del hombre, la humanidad se distanció del Creador. Entonces, hemos sido ignorantes de las leyes espirituales básicas. ¿Y qué ocurre con esto? Al no estar conectado con la fuente, con el origen, lo que es una ley, si uno está bien, pues haces algo bien y ya notas la recompensa, porque te ves internamente lo que has hecho, pero espiritualmente ahora no estamos bien. Entonces, aunque hacemos cosas buenas, no vemos el resultado. Aunque leemos una buena lectura, no vemos el resultado que nos va bien en nuestra parte interior. Entonces, debido a esta separación con el Creador, pues no siempre percibimos el resultado de nuestra acción espiritual. Entonces, por eso la gente se cansa, ¿no?, de ser buena. Es decir, podemos decir, uy, pues quiero ayudar a los pobres en el Cotolengo, en un sitio de ayuda social, y uno empieza con muchas ganas, pero uy, bueno, al final no percibimos nuestra parte espiritual y entonces, pues bueno, no te invitan a otras cosas, uno empieza a cambiar de vida y de alguna forma pues al final lo dejamos, ¿no? Si viéramos el daño espiritual igual que vemos en el mundo físico, por ejemplo, si yo os pongo aquí un manjar con unas setas venenosas, uno ve las setas antes de hacer la comida y dirá, bueno, eso me va a sentar mal, son venenosas. O si una comida está podrida o con gusanos, físicamente nadie lo va a comer. Pero espiritualmente no funciona así. Hacemos cosas que dañan nuestro yo espiritual, pero no ves la consecuencia. Por eso entonces no lo hacemos, es decir, no nos damos cuenta y la humanidad pues sigue ofendiendo a los demás o engañando con conflicto, sin un corazón puro hacia los demás, ¿no? Porque no, físicamente sí es fácil ver, nadie se tira de un barranco, algunas veces muy desesperado, pero la mayoría no. Pero espiritualmente hacemos cosas así, pero no entendemos nuestro daño espiritual, por eso lo hacemos. Entonces, limpiar algo que está sucio cuesta, ¿no? Entonces, por eso el camino de adaptarse un poco a la sociedad y hacer lo que todo el mundo es más fácil. El camino de buscar esta parte interior y de cuidarla, que es con la que vamos a vivir eternamente, no solo unos 70 o 90 años en el mundo físico, pues es más complicado, ¿no? Por eso no es algo tan, retributivo, ¿no? Es decir, no te sientes tan... Uno puede esforzarse para superar un hábito, pues uno es adicto al whisky y dice, bueno, cada día voy a beber menos o voy a dejar. Y lo intentas un tiempo y pones condiciones, intentas tal, pero luego en un momento recaes. Entonces luego te vuelves a sentir miserable, quiero decir... Dejar algo que te molesta o uno tiene mal carácter y siempre tratas mal a la gente, pero cambiar algo es complicado, ¿no? Entonces, cosas que nos pueden ayudar para el desarrollo de nuestra parte espiritual, pues a veces es algo muy, muy básico, ¿no? Por ejemplo, es desarrollar los 3 tipos de amor básicos, ¿no? Por un lado, el amor paternal entre los padres las personas que han podido tener hijos, el amor conyugal en la pareja y luego el amor filial de los hijos hacia los padres. Si uno desarrolla estos 3 tipos de amor, pues de alguna forma se puede sentir libre en el mundo físico, porque si respetas a tus padres, respetas a toda la gente mayor, ya sean los jefes, los presidentes, las personas. Si tienes una buena relación conyugal o con tus hermanos y hermanas de tu mismo nivel, pues normalmente no tienes tanto conflicto a nivel horizontal. Y si un chico joven respeta a sus padres, pues también respeta a sus profesores. Respetar no quiere decir estar de acuerdo con todo, pero sí por lo menos hay una cierta armonía, ¿no? Entonces, cuando aprendemos de estos 3 tipos de amor, pues de alguna forma
nuestra vida es más equilibrada. Si vemos las enseñanzas de los maestros espirituales, ya sea Jesús o Buda, Confucio, Mahoma, vemos que la gente pues siempre enfatizaron esto, ¿no? Es decir, el tema de la familia o el tema de las relaciones familiares siempre era muy importante, ¿no? Entonces, en nuestra vida, por decir, vivimos en 3 grandes etapas. La primera etapa en un ambiente líquido dentro del vientre de nuestra madre. Luego, pues 70 o 100 o X años en el mundo físico, con ambiente de aire, y luego la tercera etapa sería la eternidad. En esta tercera etapa lo que vale es el amor, es decir, el desarrollo. Cuando uno más ha desarrollado el amor, más puede moverse en el mundo espiritual. Si solo te quieres a ti mismo, pues estás en un sitio pequeño. Es decir, el mundo puede ser muy grande, pero tú estás en un rincón y te cuesta salir de él, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el verdadero beneficio para una persona? El beneficio verdadero es el espiritual, porque es el que nos dura eternamente. Entonces, ¿quién sería la persona más feliz? La persona que pueda, mientras todavía vive, saber esta verdad, el valor de nuestro yo espiritual. Porque si lo sabes mientras todavía estás en el mundo físico, tienes tiempo de dar buenos alimentos a tu cuerpo espiritual. Cada uno tiene que encontrar lo que le va bien. Pero si damos estos buenos alimentos, pues de alguna forma nuestro yo espiritual llega a ser mejor y tenemos una mejor vida. Claro, al morir todo el mundo se da cuenta. Es como el bebé cuando nace. Cuando naces te das cuenta de que has nacido, ya no estás dentro del ambiente del líquido de tu madre, has salido. Si allí no te has portado bien o no te han alimentado bien, ya no puedes volver a entrar en el vientre, ya estás en otra etapa. Entonces, espiritualmente lo mismo. Si alguien es consciente del valor de su yo espiritual mientras está físicamente vivo, pues tiene un tiempo de formarlo, de hacer algo por los demás y mejorarlo. Pero luego ya no hay tanta posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos la vida de personajes históricos, por ejemplo, Buda dejó su ambiente cómodo en el palacio de sus padres para ver el dolor y el sufrimiento del mundo y buscó una solución a esto, ¿no? Luego también la vida de Jesús y Confucio y otros maestros, pues era de buscar un camino, ¿no? Para poder encontrar la bondad o algo, cómo poder enseñar a la gente, ¿no? A la humanidad. Entonces, nuestro yo espiritual pues ya se crea mientras el bebé está en el vientre de la madre y se nace, por decir, cuando el niño nace. Entonces, nuestra vida espiritual es muy importante. Yo pienso que este mundo hoy, pues a veces valoramos más las cosas exteriores, lo exterior, pero llega un momento en que aunque uno tenga 20 lingotes de oro, sí, máximo puedes hacer es que en la caja, en el cementerio, te los pongan uno al ladito del otro y qué tumba más bonita. Pero no te los vas a llevar, no te llevas nada del mundo físico. Pero las cosas que hemos hecho por nuestros padres, nuestros familiares, los amigos, los compañeros, por la sociedad, la nación, eso sí nos lo podemos llevar porque genera una energía dentro de nosotros que nos da un valor, ¿no? También hoy en día hay un tema, ¿no? Es decir, si uno tiene un buen espíritu, también puede ayudar a otras personas con la curación espiritual. Hay distintas terapias como el Reiki y otros, pues se basan un poco en compartir tu energía, ¿no? En compartir tu energía para ayudar a los demás. Entonces, si uno se esfuerza en estar bien espiritualmente, pues luego es como una luz, ¿no? Es decir, es una esperanza para la gente que vive con él, ¿no? Entonces, también la oración, ¿no? Es decir, si conocemos de una persona o familiar o un amigo, un conocido, una situación, pues que es una situación difícil, pues si podemos orar por esa persona o enviar nuestra energía positiva, pues esa persona lo puede mejorar. No siempre por todo lo que oramos o nos concentramos funciona, pero también es verdad que eso se acumula, ¿no? Es decir, si tenemos buenos deseos por los demás, pues el dar genera un recibir de alguna forma, ¿no? Es decir, se genera una energía. Entonces, bueno, más o menos esto era un poquito lo que quería hoy comentar.
Entonces, bueno, resumiendo, con amor verdadero podemos resolver cualquier situación. Dios nos creó con este corazón, ¿no? Es decir, todo lo que vemos creado por Dios, no por el ser humano, sino por las cosas de la creación, pues tienen una cierta armonía, mucha belleza, y se ha hecho por los demás, ¿no? Es decir, hasta la partícula más pequeña, el protón vive por el electrón y el electrón por el protón, las partículas positivas por las negativas, todo hay un cierto equilibrio en el cosmos, ¿no? Entonces, el ser humano lo ha roto con su egoísmo, ¿no? Es decir, en vez de querer compartir con el otro, nos hemos centrado en nosotros mismos y eso no nos ha hecho felices. Hoy en día hay mucha, pues, lo que hablábamos antes de los antidepresivos, o mucha gente que tiene ansiedad, ¿no? Decir, uy, estoy ansioso. Entonces, lo externo, claro que es importante, pero al final lo interno es lo que más nos puede un poco beneficiar. Pues nada, esto era la presentación de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo, pues este es el momento. Gracias.